de repaso de todo, ¿sí? Entonces, arrancamos con cómo calcular el azimut. Entonces, tenemos acá la figura, ¿sí? Tenemos acá la figura, ¿listo? Entonces, para nosotros calcular el azimut, acá tenemos una norte, ya el ejercicio nos está dando la norte, ¿sí? Listo, el ejercicio nos está dando la norte. Entonces, nosotros, si usted mide con el transportador, usted debe medir este ángulo, el ángulo que se forma de la norte que usted tiene y la línea A1, ¿sí? Esta línea vamos a llamarla A1, ¿sí? Porque va desde A hasta 1. Entonces usted encuentra el ángulo. Ese ángulo nosotros lo calculamos acá con los compañeros y nos dio 18.99. Ahorita vamos a calcular el azimut A2, o sea, de la línea A2. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Tenemos acá la norte, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular el ángulo comprendido desde la norte hasta la línea A2, ¿sí? Llamamos línea A2 porque va desde acá hasta acá. Entonces, este ángulo. ¿Y ese ángulo cómo lo sacamos? Pues con el transportador. Acá lo sacamos con los compañeros y nos dio 124.55. ¿Sí? Eso lo podemos ver. Listo. Seguimos para la azimut A3. Entonces, en el azimut A3 hacemos el mismo proceso. Tenemos acá la norte. Esa norte pues no la podemos mover para ningún lado. Y tenemos esta línea A3 porque va desde A hasta el punto 3. Entonces llegamos y suma y con el transportador nos da ¿cuánto nos da? Nos da 162.51. Listo. Ahorita vamos para la azimut de la línea 4. Entonces hacemos el mismo proceso. Trazamos acá una norte. Ven acá. Pido disculpas acá. Listo. Trazo acá la norte. Y acá trazo otra línea. A4. Listo. Entonces voy a medir el ángulo. Este ángulo lo voy a medir. Lo puedo medir con el transportador. Acá lo medimos, bueno, con la herramienta acá de GeoGebra. Y eso nos dio ¿cuánto? 249.9. ¿Es 247? 147. Sí. Es 247. Vean, ahí fue el error. Vean. 247. O sea que toca modificar acá. Listo, 247.9. Ahora vamos para la azimut A5, de la línea A5. Entonces hacemos el mismo proceso. Llegamos y marcamos acá la línea, que es la norte. Y marcamos acá la línea de hasta el punto 5. Y medimos con el transportador este ángulo. ¿Sí? Ese va a ser el azimut. Siempre el azimut va medido desde la norte. ¿Sí? Ese ángulo nos da 280.94. Ahora el azimut de la línea A6. Entonces hacemos el mismo proceso. Entonces, tenemos acá la norte. Sacamos acá otra línea del punto A al punto 6 y vamos a medir el ángulo con el transportador y nos va a dar un ángulo de 325,32. Listo. Ahora, a partir de los azimut, nosotros vamos a calcular los 6 ángulos internos. O sea, vamos a comprobar que el ejercicio hasta el momento vaya bien. Entonces, vamos a calcular el ángulo beta. Ese ángulo beta va a ser 360 menos el azimut. ¿Cuál ángulo? Bueno, ahí donde tenemos ese ángulo beta. Entonces vamos a analizar. Tenemos el azimut acá, A6. Acá tenemos un valor que calculamos inicialmente. Listo. Entonces, para nosotros calcular acá este ángulo interno, nosotros tenemos que calcular este ángulo que lo vamos a llamar beta. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el ángulo beta? Entonces va a ser 360, ojo, 360 menos el azimut. ¿Menos cuál azimut? Menos el azimut A6.
¿sí? Entonces va a ser 360 menos el azimut de la línea A6. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da 360 menos 325.32, eso nos da 34.68, ¿sí? Entonces ahorita, para calcular el ángulo interno, ¿cuál es? Es este. Entonces, como ya tengo este ángulo, beta, le sumo el azimut a 1. Entonces eso me da 34.68 más el azimut a 1 me da 53.67. O sea que va a ser este ángulo interno que voy a tener acá. ¿Sí? Va a ser ese ángulo interno. Listo, ya calculé el ángulo interno. ¿Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Entonces ahorita, para calcular este ángulo, ¿cómo lo encuentro? Entonces va a ser muy sencillo. El azimut, vamos a calcularlo acá para todos. El azimut de la línea A2 menos el azimut de la línea A1. ¿Sí? Entonces resto el 2 menos y me va a dar este interno. ¿Sí o no? ¿Sí está claro ahí? Listo. Entonces, ¿qué? Me queda 105.56. Listo, ya calculé el ángulo 2. Ahorita el ángulo 3. Entonces, ¿cómo calculo? Ya calculé este ángulo. Primero, segundo, voy para el tercero. Entonces, para calcular el tercer ángulo es muy sencillo. El azimut de la línea A3 le resto el azimut anterior, el de la línea 2. Al restarlo, me va a dar este ángulo que necesito. ¿Sí? Entonces, ese sería 162.51 menos 124.55. ¿Sí? Listo. ¿Y les da? ¿Cuánto les da ahí? 37,96. Listo, 37,96. Ahorita, este azimut, el ángulo interno, Entonces, ¿cómo lo encuentro? El azimut de la línea A4 le resto el azimut anterior, el de la línea A3, y me queda ese. Para calcular el siguiente ángulo interno, que es hago el mismo proceso. El azimut de la línea A5 le resto el anterior, que es el de la línea, el azimut de la línea A4, ¿sí? Y voy a encontrar Para este ángulo, entonces el mismo procedimiento. Voy a el azimut de la línea A6 le voy a restar el azimut de la línea A5 y ya tengo este ángulo. ¿Listo? Este ángulo acá. Ya este ángulo pues ya lo encontré, que es el inicial. Si todo el ejercicio está bien, me tiene que dar la sumatoria de este ángulo, de la 1, más el A2, más el A3, más el A4, más el A5, más el A6, me debe dar 360. Acá habíamos cometido un error en el 33.04 porque habíamos colocado mal el ángulo y entonces nos daba 361. ¿Sí? Y así te tiene que dar los 360. Como nos dio 360, el ejercicio está bien. Ahora para calcular los rumbos, entonces ahí es donde volvemos a las fórmulas. Entonces tenemos 4 fórmulas, ¿no? Entonces, entonces tenemos la fórmula para el primer cuadrante, que es ¿no? Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si el azimut está en el primer cuadrante, entonces el rumbo es igual al azimut. Si el azimut está en el segundo cuadrante, la fórmula es 180 menos el azimut. Si el azimut está en el tercer cuadrante, va a ser azimut menos 180. Y si el azimut está en el cuarto cuadrante, va a ser 360 menos el azimut. ¿Sí? Entonces vamos acá a verificar el primer rumbo. Entonces el primer rumbo tenemos un azimut de 18.99. Entonces ahí que nos damos cuenta que está en el primer cuadrante.
Entonces, como está en el primer cuadrante, acá, entonces el rumbo acá es igual al mismo azimut, ¿sí o no? ¿Sí? Listo. Entonces nos queda noreste, va del norte al este. Ahora el rumbo de la línea A2. Entonces tenemos un azimut de 124.55, o sea que está en el segundo cuadrante y vamos a utilizar esta fórmula. Entonces va a ser 180 menos el azimut. Tenemos 180 menos el azimut, que es 124.55, hacemos la resta, nos va a dar 55.45, sureste, ¿sí? Acá tenemos la fórmula. Bueno, iríamos para el rumbo de la línea 3, entonces nos da 162.51, eso está en el primero, en el segundo cuadrante o en el tercero. En el segundo, ¿sí? Listo, entonces nos da ¿cuánto? 180 menos 162.51, eso nos da 17.49. Este. Ahora, el cuarto rumbo, que es de la línea 4. Si nosotros analizamos, nos da 249.9. 247. Bueno, entonces, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. Analicemos bien. Porque son qué? Analicemos bien, ¿no? Son 90, 80 más 90. Analicemos. ¿En qué cuadrante está? Sí, está en el tercero. Entonces, ¿cómo sería ahí? Azimut menos ¿qué? Menos 180. Listo. Estamos bien. Suroeste. Ahora, el azimut de la línea, el rumbo, ¿cuál sería rumbo de la línea 5. Entonces tenemos, ¿dónde está? El azimut nos da 280.94. Ese está ya en la 360 grados. Pero ¿dónde está? Noroeste. Pero ¿en qué cuadrante está? En el cuarto. En el cuarto. ¿Por qué está en el cuarto cuadrante? En el cuarto porque ya pasa Ojo con eso. Miren, acá tenemos el plano cartesiano, está primer cuadrante, ¿no? Que son 90. Segundo cuadrante, que son 180. No, tranquilo. 180 más 90 son 270. 270. 90 más 90 Son 360. Entonces, Bueno, primero, ¿y el segundo, Azimur 5 tercero. tiene, en el Azimur 5 es? ¿Qué ángulo tiene? Un ángulo 280, ya pasa al 360. Bueno, entonces vamos ahí. 280 se pasó ya al otro, o sea que está en el cuarto cuadrante. O sea que son 360 menos 280.94 nos da 79.06, va del norte al oeste. Y ahorita tenemos el rumbo. El rumbo 6, entonces, de la línea A6. Entonces nos da 325.32. ¿Dónde está? En el noreste. Pero ¿en qué cuadrante En el está? cuarto. En el cuarto. Entonces daría 360 menos 325.32. Eso nos da. A ver. Eso nos da 34.68. Ajá. Desde el noreste. noreste. Listo.